dolcissime, o fortuna, venid Deos. Bienvenidos sean todos a Liberum Tarot. En esta ocasión responderemos la pregunta: ¿quién eres ahora? Para ello, elegirás una de las 3 cartas espejo que ves en tu pantalla. Toma unos segundos y elige aquella que más atraiga tu mirada, aquella que más llame tu atención. ¿Ya la has elegido? Bien, ahora utiliza tu poder psíquico para saber a qué minuto del video tienes que ir para escuchar tu lectura. Muy bien, has escogido el primer espejo, el espejo cuadrado. Vamos a ver qué es lo que en él se refleja. Tenemos la carta del paje de espadas, un joven con mucha determinación, aprendiendo a manejar sus pensamientos y su forma de comunicarse, de expresarse hacia los demás. A veces puede ser percibido como alguien un tanto cortante o tajante. Esto es solo en un primer aspecto antes de que la gente llegue a conocerte realmente. Es más bien como tu mecanismo de defensa, tratar de mantener a ciertas personas alejadas y mostrarte un tanto frío al inicio. Sin embargo, puedes ser una persona bastante alegre, bastante cálida, pero las personas primero tienen que pasar tus primeros filtros para que los consideres seguros, fiables, confiables. Esa es una de las principales cualidades del paje de espadas. Una persona que pone a prueba, una persona que tiene ciertas capacidades también para resolver problemas. La inteligencia es uno de tus principales atributos. Puedes saber cómo resolver algunas cosas o algunos retos que otras personas no. Y esto se te da a ti de una manera más natural, te da ventaja sobre los demás. Incluso puede que ya hayas reconocido estos atributos en ti mismo o ti misma. Como te decía, una vez que estas personas han pasado tu primer filtro, se toparán con una persona muy alegre. De cierta forma tienes la capacidad de apreciar los buenos momentos de la vida. Por más sencillos o simples que estos parezcan, puedes apreciar el momento, puedes disfrutar de lo que esté sucediendo y sentirte agradecido con la vida por ello. Es como si no requirieras grandes cosas, que pudieras apreciar la hermosura en lo pequeño. Es una cualidad y un atributo muy bueno, ya que te pueden facilitar muchas cosas en esta vida. De hecho, con la carta del mundo también tenemos una actitud bastante positiva hacia cómo encarar los problemas de la vida. Refleja que tienes como mucha energía por dentro, mucho ímpetu, muchas ganas de vivir, muchas ganas de abrirte al mundo, de explorar, de conocer, de ver todo desde una perspectiva más amplia, pero también desde las partes más bajas, más duras. Por un lado, también con la carta de la justicia tenemos a una persona que es bastante recta en su forma de ser, bastante justa, sabe el correcto equilibrio entre el dar y el recibir y no permite que haya injusticias, ya sea hacia ti mismo, ti misma o hacia las otras personas a tu alrededor. Busca siempre mantener un balance correcto entre lo que das a los demás y lo que recibes a cambio. Y siempre hay una especie de balanza invisible dentro de ti que de alguna forma o lo cuentas o lo percibes como que has dado más o que te han dado menos. Entonces busca siempre mantener ese correcto balance, que nada pase de ello. Otra cosa es que también tienes mucha fe en el karma o crees mucho en el karma. El karma te permite a ti mantenerte en una posición estable. Por ello sabes también que lo que das a los demás regresa, ya sea lo bueno y lo malo. Y sin embargo también, considerando que es la carta que está justo en medio en tu tirada y justo abajo de la carta que mayormente te representa, quiere decir que a veces no dejas al universo que se encargue de dar el merecido a otras personas, sino que a veces tú mismo tomas parte de ello.
Es decir, tú mismo te conviertes en el karma, justamente para hacer a las demás personas que paguen por aquello que quizás nadie más puede hacer. Muy interesante esa reflexión. Ahora, con la carta del 4 de copas y 4 de bastos, dos cuatros, nos hablan mucho sobre la estabilidad. Sin embargo, la carta de copas es un tanto distinta porque en ella se ve como hay una persona de brazos cruzados frente a 3 copas que, a pesar de que representan situaciones emocionales, la persona se mantiene un tanto cerrada, un tanto hermética. Más o menos lo que comentamos al inicio, de que te puedes representar ante los demás como alguien un tanto frío al inicio, como que tienen que pasar tus filtros. Pero aquí más bien nos habla sobre situaciones que tú esperas, como tus expectativas sobre los demás, y quizás no las satisfagan, no lleguen a la altura de lo que tú deseas de los demás. Y esto puede generar algún problema porque al caer tú en esa situación de estancamiento, de cerrarse ante los demás, no puedes ver lo que ellos realmente tienen para ofrecerte. Cuando alguien ya te está ofreciendo algo muy puro, muy sincero, puedes tú cerrarte y las demás personas también se retraen. Incluso tú mismo puede ser que te retraigas, que te mantengas un tanto distante de los demás. Entonces esto puede ocasionar algunos, pues no precisamente problemas, pero sí situaciones que evitan que te desarrolles completamente. Pero bueno, es parte de, como te decía, el paje de espadas siempre está comenzando a aprender a utilizar muy bien sus habilidades, las habilidades de la comunicación. La última carta es el 4 de bastos, que nos vuelve a hablar sobre la situación de la felicidad. Es muy curioso, pero tienes 3 cartas muy alegres en tu tirada. El 10 de copas, el mundo y el 4 de bastos son cartas que irradian mucha alegría, mucha felicidad. Es como si tú tuvieras esto dentro de ti, como si si tu esencia más pura tuviera esa capacidad de sonreír en los momentos difíciles y también en los momentos alegres, de disfrutarlos, de vivirlos plenamente, de celebrar, de felicitar a los demás cuando han hecho un buen trabajo o cuando tienen un momento muy agradable. Todo eso está presente en tu tirada, entonces como tal, esto es como te perciben las demás personas y quizás también como tú te percibes a ti mismo o ti misma, pero puede ser un poco más duro contigo mismo, contigo misma, por eso del paje de espadas. O sea, de alguien que siempre quiere hacer algún cambio, algún corte, quitar aquello que no sirve de sí mismo, sí misma, para evolucionar, para cambiar, y apenas estás empezando. Del paje todavía sigue el caballero y posteriormente el rey o la reina. Entonces todavía te falta un largo camino por recorrer, pero no hay que tomar las cosas con prisa. Hay que tratar de ser mucho más ecuánimes, no atacar sin pensar, evitar aquello de que primero atacas y después preguntas. Primero hay que aprender a relajar un poco ese aspecto mental, que no sea tan afilado, que sea un poco más tranquilo, es decir, no decir cosas a los demás que puedan herirlos, porque una palabra mal dicha puede ocasionar que ellos lo resientan mucho más, o sea, que les duela. Cuidado con las palabras, porque las palabras, una vez que ya son sueltas, ya es muy difícil retirarlas. Entonces tienes que aprender a mantener eso a raya, a mantener todas las palabras que no hayas pensado bien antes, y es mejor detenerse en el momento oportuno a seguir hablando y terminar por herir a alguien de una manera profunda. Entonces, como te decía, es parte de tu evolución, pero se ve una evolución positiva. O sea, lo más importante y lo que más quisiera recalcar en esta lectura es la carta de la justicia. Es una carta muy buena que esté y justo en medio de tu tirada, porque representa que tú tienes esos valores, esa moral, o sea, si sabes lo que está bien y lo que está mal internamente, nadie te lo tiene que decir, tú ya lo sabes. Entonces son atributos muy positivos.
Si acaso lo único que puede causar merma en tu tirada es el 4 de copas, que es ese como estancamiento, el mantenerse cerrado de una forma frente a lo que los demás te ofrecen, como si no quisieras aceptar su ayuda porque te harían sentir menos o te harían sentir débil y tú quieres siempre mantenerte fuerte frente a los demás. O sea, así como puede ser la persona que está ayudándoles con sus problemas, el que ellos te ofrezcan algo a ti te puede hacer sentir un tanto menos, y eso por un lado se entiende, pero por el otro tienes que comprender que somos seres humanos y requerimos de la ayuda de los demás, requerimos del sentimiento de los demás. No podemos permanecer siempre herméticos, cerrados o fríos, necesitamos de la calidez de los demás. Entonces también permítete abrirte a los demás, permítete que te den algún apapacho, algún gesto de cariño y recíbelo con los brazos abiertos, no te cierres. Verás que te sentirás mejor una vez que recibas esos buenos sentimientos. ¿Vale? Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirlo abajo en la sección de comentarios y yo te responderé tan pronto como me sea posible. Suscríbete a este canal, pues habrán más videos interactivos con preguntas interesantes y otras dinámicas que nunca antes han sido vistas en YouTube. Dando like o pulgar arriba es una forma de agradecer mi esfuerzo y trabajo, y espero que este video te haya brindado información útil o valiosa para tu camino. Si deseas una lectura personal, puedes encontrar mis contactos y precios en la descripción de este video, así como enlaces a mis redes sociales oficiales y algunas sorpresas. Te deseo mucho éxito y felicidad y que estés muy bien. Muy bien, has escogido el segundo espejo, el espejo ovalado. Veamos qué es lo que refleja este espejo. Tenemos la carta de El Mago, un arcano mayor, el número 1 en el tarot, una carta de mucho poder. El mago es una persona que es muy creativa, en extremo creativa, tiene todos los elementos a su alcance, las emociones, los pensamientos, los recursos y las acciones. Todo ello hace que el mago tenga todas las capacidades para lograr y manifestar aquello que quiere. Incluso se puede considerar que tiene un poder mágico, un poder que puede controlar las energías sutiles del universo, es decir, que puede hacer su voluntad frente a la de los demás. Sin embargo, también hay que considerar que el mago es una persona muy pura, de corazón puro, por ello las vestiduras blancas. La capa roja que lleva representa su acción, su actuar, su pasión, su fuego, toda su energía. El mago normalmente representa a personas muy inteligentes, en extremo creativas, muy poderosas, que pueden ser incluso tomados como líderes, alguien que toma las riendas de todas las situaciones y lleva a milagros, a situaciones que nadie más podía lograr antes. Son personas muy activas, muy determinadas, que tienen muchísima iniciativa. Esa es la primera impresión que das ante los demás y que igual y también reconoces sobre ti mismo o ti misma. En las cartas secundarias tenemos primero la carta de la luna, la carta que nos habla sobre las cosas ocultas, sobre los temores, los miedos, aquello que se encuentra en lo profundo de ti mismo o ti misma. La carta de la luna también es un arcano mayor y representa momentos de la vida donde pasamos por una incertidumbre, algo que remueve las partes más profundas de nosotros mismos y que nos causa temor enfrentar. Entonces, de alguna forma es como si las personas también percibieran esto sobre ti, incluso como si tú mismo o ti misma lo percibieras sobre ti, que hay algo en lo profundo que no reconoces, lo que no sabes que está ahí, pero sabes que hay algo, sabes que de alguna forma necesitas traer eso a la luz, necesitas que eso salga, que se exprese. También puede ser que sepas cómo atravesar los momentos de mucha incertidumbre y de mucho miedo con una pasión o con una decisión muy impulsiva. Es decir, el Caballero de Bastos es una carta de una persona que no le tiene miedo a nada, o sea,
Él actúa y después pregunta. Se lanza a la aventura sin tener mayor miedo. Puede hacerse ser una persona muy intensa en su forma de ser, con mucho fuego, mucha pasión, mucha alegría por aquello que hace. No tiene miedo de lanzarse hacia la aventura, sea lo que sea esta. Incluso prefiere actuar sin pensar, actuar sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias. Eso puede tener a veces un lado positivo, que es que justamente los miedos no te detienen, pero por otro lado también puede ser un tanto imprudente en su forma de actuar, puede caer un poco en la ingenuidad, pero como tal es una carta bastante positiva. De hecho, esto mismo se ve reflejado con la carta del 7 de bastos, una carta de lucha, una carta de tener ventaja incluso sobre los demás, aunque a veces puedas parecer una persona un tanto ambivalente, o sea, hace dudar de qué postura tomar. Pero ante aquello que no dudas es sobre cuando tienes que defenderte, es decir, es como si supieras de qué defenderte, pero muy bien no supieras cómo. Si en algún momento te sientes bajo ataque, sabes cómo contraatacar de una manera bastante efectiva y sabes cómo tomar ventaja poniéndote por arriba de los demás, de manera que ni siquiera tengas a veces que luchar. O sea, se basta con solo aprender a defenderte sin causar ningún tipo de daño, aunque también de alguna forma te tienes que mostrar mucho más aprensivo, mucho más rudo en tu forma de ser. Es una carta que a veces nos refleja las luchas que nos trae la vida. Van dos cartas que son un tanto complicadas en tu tirada. La luna principalmente como la más fuerte en cuanto a energía, pero el 7 de bastos también nos habla sobre esa dificultad como para poder mantenerse siempre en lo alto. O sea, es como si siempre se presentaran cosas que tú no estabas al tanto o que son un tanto inesperadas y te agarran a veces en una posición muy difícil. Tenemos después la carta del ermitaño. En esta carta vemos cómo hay una persona que está también en una postura alta, pero esta carta nos refleja a una persona muy madura, una persona que ha aprendido mucho ya a lo largo de su vida, una persona que es muy sabia, que a base de experiencias quizás un tanto desagradables o las mismas experiencias de la vida que han sido difíciles, la persona maduró y creció y obtuvo mucha experiencia. Entonces esta misma experiencia las utiliza para brindar guía a los demás. Es posible que los demás busquen tu consejo, como saben que tú ya tienes una experiencia muy amplia, o así lo perciben, como si fueras una especie de gurú o un guía espiritual para ellos. Buscan siempre tu sabio consejo, buscan cualquier cosa que les puedas decir para que ellos lo puedan aplicar en su propia vida. Y esto a veces puede ser muy abrumador y quizás puedas no entender muy bien el porqué de esta situación, pero es posible que también se trate de que seas un alma antigua. Entonces, aunque en esta vida no te haya tocado vivir esas experiencias difíciles que las demás personas están enfrentando, de alguna forma en tu propia alma ya están estas respuestas, ya están estas experiencias y sabes cómo brindarles un consejo que es bastante útil para los demás, que las demás personas realmente lo valoran y lo toman en cuenta. Muy interesante la carta del ermitaño en tu tirada. También tenemos la carta del 9 de copas, una carta de trofeos, de alegrías, de sentirse satisfecho contigo mismo o contigo misma. Es una carta que nos habla sobre aquellas cosas que eres capaz de hacer y de aquellas que te sientes orgulloso de ti mismo o ti misma. Es decir, tú ya sabes qué es lo que tienes dentro de ti y ya lo sabes expresar a los demás. No te lo tienen que reconocer, tú ya lo sabes. Tú ya sabes en que de alguna forma eres superior sin tomarlo del lado del ego. Es decir, sabes que tienes ciertas habilidades que superan a los demás y sabes que eres bastante completo en muchas cosas.
Entonces ya no necesitas la aprobación de los demás. Contigo mismo es suficiente. Sabes que tienes esos atributos, esas habilidades y sabes en qué momento utilizarlas. Entonces, de igual manera, si las quieres utilizar para conseguir algo para ti, siempre va a estar disponible. Siempre te puedes ver como una persona un tanto orgullosa en el buen aspecto. Igual las demás personas también te ven de esa manera. Como que tú te encuentras bien contigo mismo, contigo misma, que no necesitas de las otras personas como para lograr aquellas metas que tú te has propuesto. Entonces es momento de brindar esta ayuda a los demás. Es decir, si buscan tu consejo, trata de darles desde el corazón lo que venga de ti. O sea, aquello que realmente venga de tu propia alma, aquello que esté en tu esencia más pura, porque así vas a poder hacer un gran beneficio a la humanidad. Y en estos momentos, que es cuando más se necesitan las almas antiguas, que son bastante poderosas, y más con las cartas que tú tienes, es decir, el mago y el ermitaño, tienes ese poder para crear y esa sabiduría para justamente apoyar esa creación. Entonces, pues, muy interesantes cartas las que te han salido. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirlo abajo en la sección de comentarios y yo te responderé tan pronto como me sea posible. Suscríbete a este canal, pues habrán más videos interactivos con preguntas interesantes y otras dinámicas que nunca antes han sido vistas en YouTube. Dando like o pulgar arriba es una forma de agradecer mi esfuerzo y trabajo y espero que este video te haya brindado información útil o valiosa para tu camino. Si deseas una lectura personal, puedes encontrar mis contactos y precios en la descripción de este video, así como enlaces a mis redes sociales oficiales y algunas sorpresas. Te deseo mucho éxito y felicidad y que estés muy bien. Muy bien, has escogido el tercer espejo, el espejo que tiene más adornos o garigoleos. Veamos qué es lo que en él se refleja. Tenemos la carta del 9 de espadas, una carta donde vemos a una mujer que está recostada sobre su cama y hay 9 espadas que están justo arriba de ella, como de una manera amenazante. Es una carta que se relaciona mucho con las angustias, con los miedos, con la dificultad de poder conciliar a veces el sueño por tantas preocupaciones. Entonces es muy posible que la gente te vea como una persona que sufre, como una persona que tiene mucha angustia, muchas preocupaciones, como una especie de mártir o en algunos casos como una especie de víctima. Empezamos un tanto rudo esta lectura. Se entiende, la carta del 9 de espadas es una de las cartas más difíciles en el tarot. Entonces, por un lado, vemos como si todas estas preocupaciones realmente valieran la pena. Muchas veces las personas entran en su propio laberinto mental y tratan de darle vueltas a las cosas una y otra vez y continúan perpetrando este sufrimiento, tratando de encontrar cierta energía a la que se vuelven de alguna manera adictos o adictas. Es decir, les gusta el sufrimiento, les gusta experimentar esas sensaciones. Y aunque pueda sonar un tanto difícil esto, hay muchas veces en que se prefiere eso a no sentir nada. Entonces las personas por eso tienden a convertirse un tanto adictas al sufrimiento y hay que tener cuidado con eso. Puede ser también que te perciban como una persona un tanto cansada o agotada, que trabaja mucho, que tiene muchas dificultades y por ello se perciba como casi sin energía. Ahora vamos a ver las cartas que están abajo, las cartas que nos dan un poco más de detalle. Tenemos 3 cartas cortesanas, 3 cartas de personalidad y esas pueden ser un tanto curiosas porque en la primera tenemos a la reina de espadas, a la reina de copas. Aquí ya hay un cambio, porque la reina de copas tiende a ser una personalidad muy afable, muy amable, muy empática, muy cariñosa, una mujer que te escucha, que
te puede dar algún mimo, algún abrazo, que le gusta compaginar contigo, comprenderte, tener ese acercamiento, escucharte y realmente escuchar lo que tienes que decir, es decir, entiende por lo que estás pasando y incluso lo puede asimilar ella misma, o sea, como que meterlo dentro de sí misma y ponerse en tu lugar, como para darte un consejo o darte aquello que necesitas. Es una carta muy positiva, la Reina de Copas. La siguiente carta, el Caballero de Espadas, es una carta un poco más ruda. Parece ser todo lo contrario a la Reina de Espadas, una energía más masculina, más agresiva, mucho más decidida y mucho más determinada. Todo lo que era la delicadeza de la Reina de Copas, el Caballero de Espadas es totalmente lo opuesto. O sea, incluso se ve como el pobre caballo va a máximo galope y quizás ya un poco cansado, un poco abatido, y aún así le esfuerzan por seguir adelante. Entonces también existe la posibilidad de que esto sea justamente como tú eres, o sea, que tú mismo o tú mismo te forces a ir hacia adelante cuando ya no puedes más. O sea, como cuando una vez ya llegaste a tus límites, sigues intentando, sigues avanzando sin querer detenerte, hacerlo pronto. Es como el dicho que dice, al mal paso darle prisa. Sin embargo, también algo interesante del Caballero de Espadas es que es una persona que puede a veces avasallar o arrollar a aquellos que están en su camino. Con alguna mala palabra dicha puede herirlos y de una manera permanente, porque una palabra mal dicha puede quedar en la mente de las personas por mucho tiempo. Entonces aquí hay que tener mucho ese cuidado de no avanzar imprudentemente, no decir las cosas sin haberlas pensado antes, porque puede ser muy peligroso. Ahora, justo abajo de la carta que te representa y en medio tenemos la carta de la Suma Sacerdotisa. Una carta muy interesante porque es la carta de la feminidad en su máxima expresión. Bueno, si acaso con excepción de la emperatriz. Pero la Suma Sacerdotisa es aquella mujer atrapante, magnética, misteriosa, que no dice todo lo que sabe, que oculta cosas. Es decir, los demás te pueden ver con cierto atractivo, o sea, como una mujer muy atrapante, que quieren de alguna manera escuchar, que quieren ver incluso con la pura vista es suficiente, puedes atrapar miradas muy fácil. Esto también puede suceder si eres hombre, o sea, sé que ese silencio de alguna manera te hace atractivo o atractiva frente a las demás personas que buscan atrapar tu mirada y que normalmente le sale al revés. O sea, las personas tienden a quedar embelesados por tu belleza. Y puede sonar un tanto adulador esto, pero la carta de la Suma Sacerdotisa es una mujer que sabe, o sea, que entiende ese secreto, el secreto de la belleza, el secreto de la atracción. Por ello mismo las personas pueden caer cerca de ti, es decir, ser atrapadas por ese magnetismo. También tenemos la carta del 6 de oros, una carta que puede ser un tanto dual porque vemos a un hombre generoso y a un mendigo. De no ser por la carta del 9 de espadas, que es la principal, podríamos pensar que tú eres el hombre generoso o la mujer generosa, la mujer que reparte monedas frente a los mendigos. Sin embargo, también puede ser que seas percibido de esta manera, o sea, sé que la situación económica haga que te veas en una situación como difícil o precaria. Sin embargo, cuando a ti te toca dar a los demás, lo haces con generosidad. A veces, en algunas ocasiones puede ser poco, pero en otras ocasiones lo haces con mucha generosidad, es decir, no dejas de dar a los demás, porque de alguna manera te preocupas, te causa cierta culpa o podemos decir cierta dificultad el ver el sufrimiento en el mundo, porque puedes comprender ese sufrimiento y buscas ayudar, aunque a veces eso a ti te ponga en una posición un tanto difícil.
Es decir, sabemos que tú también necesitas esa ayuda, pero no puedes dejar que las demás personas o las menos afortunadas sufran más que tú. Entonces, de alguna manera tienes que ayudarles. Pero también, por otro lado, es como si tú necesitaras esa ayuda de quienes están arriba de ti. Y en ningún momento debes de evitar que esta ayuda llegue hacia ti. O sea, hace que tú misma niegues esta ayuda o tú mismo niegues esta ayuda. No, al contrario, es como percibir aquellas cosas, aquellas dádivas o donativos que tengan por hacerte o que tú tengas por hacer, siempre mantener ese equilibrio correcto, porque al fin y al cabo, si lo piensas, eres tú y el universo. Entonces, aquello que das por un lado, sucede una especie de efecto mariposa que regresa hacia ti por otro, de una manera mucho más positiva, aunque esto también influye de la manera contraria. Si tú causas dolor en alguna parte del universo, ese regresará a ti de una u otra forma, no por la misma persona, pero regresará. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del karma, con la justicia misma. Por último, tenemos la carta del Caballero de Copas. Una carta también del palo de copas, muy interesante, porque aquí de hecho vemos otra figura masculina. Entonces, en esta tirada puede ser que hayan habido tanto hombres y mujeres con estos atributos. El Caballero de Copas es una persona que avanza, que es galante, que tiene también su encanto, como el príncipe encantador, o sea, alguien que va hacia adelante, que ofrece sus sentimientos a los demás, que ofrece a aquellos que ellos necesitan, que les da a beber algo que es refrescante para los demás y que también tiene muy buen gusto para vestir, que tiene siempre historias interesantes para contar, que las pláticas, las charlas son bastante agradables, bastante acogedoras, interesantes. A las personas les gusta escucharte, les gusta saber qué es lo que tienes por decir y lo encuentran muy reconfortante. Entonces esta presencia también es muy positiva en tu tirada. Es un tanto diferente al Caballero de Espadas, es como si fueras un tanto bipolar en ese aspecto, es decir, cambiar de un momento a ser muy decidido a ser de repente como que mucho más amable, mucho más tranquilo, mucho más bonachón incluso, o bonachona. Aquí pueden ser ambas personas, entonces si me escuchan decir hacia un género u otro, es porque así es como sale la lectura, no lo tomen personal. Entonces, estas son las cartas que ven tu lectura. Y como tal, me parece una lectura bastante interesante. Principalmente aquí la carta más llamativa pues es justamente el 9 de espadas, porque no tienes que clavarte tanto en los pensamientos de la mente. Es decir, la realidad siempre va a ser menos dolorosa que tus propios pensamientos. Eso lo tienes que tener mucho en mente. Uno sufre más por aquello que piensa que por lo que en realidad está pasando. Y te vas a dar cuenta que así es. El 90% del sufrimiento viene de la propia mente. Entonces tienes que aprender a mantener esos pensamientos tranquilos, en calma, en orden, bajo control, para que no te perciban las demás personas de esa forma, porque tienes muchos atributos muy buenos. Entonces, si los demás perciben que continuamente estás sufriendo, eso te resta atractivo de una u otra forma. ¿Vale? Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirlo abajo en la sección de comentarios y yo te responderé tan pronto como me sea posible. Suscríbete a este canal, pues habrán más videos interactivos con preguntas interesantes y otras dinámicas que nunca antes han sido vistas en YouTube. Dando like o pulgar arriba es una forma de agradecer mi esfuerzo y trabajo, y espero que este video te haya brindado información útil o valiosa para tu camino. Si deseas una lectura personal, puedes encontrar mis contactos y precios en la descripción de este video, así como enlaces a mis redes sociales oficiales y algunas sorpresas. Te deseo mucho éxito y felicidad y que estés muy bien.